La clase hablando de cirugías de la glándula tiroides principalmente. Las patologías más frecuentes que requieren cirugía son aquellas, por ejemplo, que producen un crecimiento de la glándula tiroides. Entre estos tenemos, por ejemplo, un crecimiento que produce un bocio, ¿no? Que se puede ver así en una forma lateral de los pacientes de acuerdo al grado de crecimiento de la glándula. Estos bocios, que son una enfermedad bastante común en todo el mundo y también en nuestro medio, entonces pueden ser bocios de tipo difuso, más o menos uniformes, como en este caso, que se ve en el estudio de gammagrafía. Pero también pueden ser nodulares, en este caso multinodulares, ¿no? Multinodulares que ven ustedes que están captando el radioisótopo. Entonces son multinodulares, a veces llamados tóxicos, de acuerdo a la cantidad de elaboración de hormona tiroidea. Y luego tenemos el bocio también uninodular, vean ustedes. Es hipercaptante, pero solamente hay un nódulo. Alteraciones funcionales pueden también dar tiroidismo. Y más bien cantidad inferior a lo normal, dando lugar a la producción de T3 y T4. Indicaciones de la cirugía tiroidea. Estos a grandes rasgos, las enfermedades que más requieran de tratamiento quirúrgico. En primer lugar, obviamente, tenemos el carcinoma de la glándula tiroides, como hay de diferentes tipos que vamos a ver posteriormente. Luego tenemos el hipertiroidismo. Es una forma de tratar, es la cirugía, o sea, la tiroidectomía, que no es la única, ¿no? También cuando la glándula tiroides está ocasionando más síntomas de presión o compresión sobre la tráquea, o sea, ocasionando, por ejemplo, disnea, o a nivel del esófago, ¿no? La disfagia. Hemos visto que por sus relaciones la glándula tiroides está en relación con la parte de la tráquea, en la parte superior, y del esófago. También se debe indicar cirugía cuando hay un tiroides retroesternal, o sea, esto le llamamos un tiroides mergullante, como ocurre a veces con el bocio. Y otras, por razones estéticas, también solicitan cirugía en los pacientes. Y finalmente, el bocio endémico, que es debido más que todo al déficit de yodo, como todos sabemos, ¿no? En cuanto a la evaluación diagnóstica en la glándula tiroides, podemos tener alteraciones funcionales y alteraciones morfológicas. Hay enfermedades que van a llevarnos al hipertiroidismo, o sea, un aumento de la secreción de hormonas tiroideas. Una de ellas es la enfermedad de Graves, ¿no es cierto?, en la cual tenemos un bocio tóxico difuso, pero que no es nodular, ¿no es cierto? Es de esta manera que se presenta. A este vamos a denominar como un hipertiroidismo de tipo primario. ¿Por qué? Porque el que está afectado es la glándula tiroides. Entonces es un hipertiroidismo de tipo primario. Hay también otros bocios multinodulares, como hemos dicho, y que van a producir hormona tiroidea en mayor cantidad a la normal. Y en ese caso se denominan como tóxicos, porque producen
mayores cantidades de las hormonas. Así como también el adenoma tóxico, un solo nódulo, pero que puede producir T3 y T4 en forma aumentada. La enfermedad de Graves, entonces, como el primer representante de lo que se puede decir del hipertiroidismo primario, el más frecuente, se produce en su patogenia como un defecto en la inmunidad mediada por células. ¿No es cierto? Entonces, para este motivo se va a producir un estimulador tiroideo de acción prolongada, que como su nombre dice, va a estar estimulando constantemente a la glándula tiroides para producir hormonas en forma aumentada, lo cual nos va a llevar a un hipermetabolismo de ese paciente. Ya hemos dicho que las hormonas tiroideas van a regular el metabolismo y en este caso va a estar aumentado, ¿verdad? Fuera del hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves se va a producir cosas importantes que solamente en esta enfermedad se ven, como ser los síntomas oculares, ¿no es cierto? Y además del edema pretibial. No olviden que estamos hablando de un hipertiroidismo primario. Entonces, en esta enfermedad de Graves tenemos un estado hipermetabólico y donde va a haber también depósitos anormales de mucopolisacáridos. Dicho de esta manera, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos, la sintomatología? Ese paciente va a tener síntomas adrenérgicos. Hemos dicho que actúa sobre el corazón y va a producir entonces palpitaciones, ¿cierto? Taquicardia. Va a haber sudoración. Hemos dicho que las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno y la producción de calor, entonces hay intolerancia al calor. El paciente siente mucho calor. En la parte central hay irritabilidad a nivel del cerebro e insomnio. Hay gran nerviosismo. Reducción de peso importante. El individuo se va consumiendo, hay una pérdida de lípidos y hay fatiga. Aún estos pacientes de esta reducción del peso pueden mantener el deseo de alimentación, pero la reducción de peso es importante. El bocio, ¿por qué? Porque el estímulo de esa sustancia, porque es una enfermedad inmune hacia la glándula tiroides, va a aumentar la elaboración de T3 y T4, pero también hemos dicho que va a actuar y creciendo. Esta glándula tiroides, aparte de haber crecido o estar creciendo, va a tener una gran irrigación, va a aumentar su irrigación y se puede sentir un soplo audible a nivel de la glándula tiroides. ¿Ya? Hay un temblor fino en los dedos de los pacientes y también arritmias. Hemos dicho que hay palpitaciones, taquicardia y que pueden llevar a las arritmias, fibrilación auricular o supraventricular. Cuando hay fibrilación supraventricular ya está con amenaza de muerte, ¿no es cierto? Luego hay una ampliación de la hendidura interpalpebral, ¿cierto? Como vemos aquí en la figura, hay un exoftalmos marcado, edema palpebral, hemosis, edema pretibial. El edema no es por acumulación de líquidos, sino más bien de mucopolisacáridos. Eso es importante para el diagnóstico diferencial.
Y luego hay acropaquia, que es acropaquia, o sea, debilidad en las uñas, ¿no es cierto? En esta enfermedad de Graves, entonces, hipertiroidismo primario, ¿cómo vamos a hacer para el diagnóstico? Primero, por la clínica que acabamos de considerar, las manifestaciones clínicas. Luego vamos a realizar la analítica. ¿Qué vamos a encontrar? Un aumento en las concentraciones de T3 y T4. Esto es importante. Pero fuera del aumento de las concentraciones de T3 y T4, el TSH va a estar muy suprimido, menos de lo normal, porque teniendo tantas cantidades de T3 y T4 en la sangre, no hay para qué producir hormona tiroestimulante, o sea, esto va a estar muy disminuido. Es un aspecto importante en el diagnóstico. En otros estudios de gammagrafía va a haber un aumento en la captación de yodo radioactivo. Se hace esto como una gammagrafía con yodo 123, ven ustedes, ¿no? Es en forma difusa que va a captar el estudio como radioactivo. Luego, a nivel de la sangre, hay disminución del colesterol y aumento de la glicemia, la fosfatasa alcalina. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Graves, entonces vemos que esta enfermedad va a agredir directamente la glándula tiroides. Entonces tenemos que ver cómo podemos controlar a esta glándula tiroides. Un tratamiento médico primero se puede instaurar en estos enfermos y se puede utilizar el yodo radiactivo. El yodo 131. Este yodo va a ingresar al organismo por vía oral y va a ir destruyendo esta glándula poco a poco, pero no se hace una destrucción en un día o una semana, sino tiene acción lenta. Y no se debe utilizar en pacientes embarazadas por el riesgo de teratogénesis, ¿verdad? Otra forma de tratamiento médico es utilizando medicamentos antitiroideos. ¿No es cierto? Entonces tenemos entre estos el propiltiouracilo y el metiltiuracilo o metimazol. Y también yodo a concentraciones altas por 10 a 14 días. Entonces, estos medicamentos también no van a controlar la enfermedad de un día para otro, sino requieren un tiempo importante. Y si nosotros vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que podemos hacer frente a una enfermedad de hipertiroidismo con enfermedad de Graves? Una posibilidad es la tiroidectomía subtotal. De hecho, tal vez sea una de las más realizadas. Subtotal bilateral. Y se deja a cada lado 4 o 5 gramos de tejido tiroideo para que no entre en hipotiroidismo. ¿No es cierto? Eso es importante. Otra forma también es la tiroidectomía casi total. Y finalmente la tiroidectomía total, dependiendo de la gravedad de cada caso. Y en este caso vamos a realizar la cirugía y posteriormente el paciente deberá recibir hormona tiroidea de por vida. Y aquí tenemos algunas formas de tiroidectomía en sus ejemplos, como la hemitiroidectomía, en este caso se ha realizado a la izquierda, y tenemos la glándula, el lóbulo derecho y el istmo en su lugar. Aquí tenemos la lóbulo-istmectomía, entonces ha quedado solamente el lóbulo derecho. Aquí tenemos una tiroidectomía total, donde no tenemos ningún residuo de glándula tiroides. Tenemos también la tiroidectomía subtotal, como habíamos dicho acá, dejando a cada lado 4 a 5 gramos
de tejido tiroideo viable para que produzca las hormonas. Luego tenemos una tiroidectomía conservando un tercio superior de un lóbulo. Y finalmente solo se puede realizar también una ismectomía. Esos son los tipos de tiroidectomías que se realizan en esta enfermedad. Cuando realizamos tratamiento quirúrgico, ¿en qué casos vamos a realizar tratamiento quirúrgico? ¿Cuáles serán las indicaciones? Primero, cuando ha fracasado el tratamiento médico, el cual se ha estado realizando un año más o menos y ha fracasado, entonces podemos recurrir al tratamiento quirúrgico. Otro motivo es la negativa del paciente a tomar fármacos. El paciente ya no quiere tomar medicamentos y prefiere el tratamiento quirúrgico. Luego tenemos también el rechazo del tratamiento con yodo 131, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de pacientes que prefieren una u otra forma terapéutica. Lo importante es que en esta enfermedad de Graves, el de hipertiroidismo, si se decide realizar una cirugía, se debe realizar una preparación preoperatoria, porque sabemos que esta glándula está crecida, tiene un aumento de la irrigación, y cuando realizamos el manipuleo quirúrgico puede venir lo que se llama la tormenta tiroidea, que consiste en síntomas adrenérgicos importantes que pueden llevar inclusive al shock, coma y muerte del paciente. Para esto, antes de la cirugía, se deben preparar y administrar antitiroideos. Lo ideal con esto es llevar al paciente a un estado eutiroideo, o sea, donde sus hormonas estén equilibradas. ¿Para qué? Para evitar esta tormenta tiroidea. Se debe administrar también Lugol o yoduro de potasio entre 7 a 10 días. ¿Esto para qué? Con motivo de disminuir la irrigación sanguínea de esta glándula que está muy aumentada. ¿Ya? Entonces, si no hacemos ese tratamiento durante la cirugía, vamos a tener un cuadro de mucha hemorragia. Y como sabemos que esta glándula tiene muy buena irrigación, podemos tener muchos problemas. Y luego la administración de propanolol. Ya sabemos que el propanolol es un beta bloqueante. O sea, como el paciente puede tener síntomas adrenérgicos, damos un beta bloqueante que es el propanolol para evitar este problema. ¿Cuáles van a ser las complicaciones entonces en un tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Graves? Lo primero es que ya hemos explicado la tormenta tiroidea, y para evitar esto vamos a administrar antitiroideos, yoduro de potasio y propanolol. Otra complicación, como dijimos, es la hemorragia. Luego, otra complicación que va a quedar es el hipoparatiroidismo. Por ejemplo, si hemos decidido realizar una tiroidectomía total. En estos casos de cirugía de tiroidectomía podemos tener lesiones también nerviosas. Lesiones nerviosas como ser del nervio laríngeo recurrente. Cuando lesionamos el laríngeo recurrente en un solo lado puede ocurrir ronquera en el paciente. Pero si esta lesión se lo realiza en forma bilateral,
ya las cuerdas vocales no tienen inervación y pueden cerrarse y producir una obstrucción de la vía respiratoria. Esto es grave, muy importante que sepan. En esos casos, a veces el paciente, luego de terminada la cirugía, hay que realizar, mantener con intubación, porque se van a cerrar las cuerdas y no va a poder respirar. Y en muchos casos hay que realizar la traqueostomía. En esto del hipoparatiroidismo es importante la relación, han visto ustedes en la clase de ayer, que estas glándulitas, las paratiroides, están en la parte posterior de la glándula tiroides. Si hay bien en número de 4, a veces de 6, pero si realizamos una tiroidectomía total, pueden salir todas estas glándulas. Entonces, cuando operamos a estos pacientes, debemos estar con mucha observación para identificar estas glándulas. Si podemos conservar un par de ellas, no vamos a tener el problema de hipoparatiroidismo. O sea, después el paciente puede quedar con necesidad de administrar calcio el resto de su vida. En relación a la enfermedad de Plummer, que también es una enfermedad que nos va a producir hipertiroidismo, tenemos un cuadro clínico de hipermetabolismo que es ya más leve, no es tan fuerte como la enfermedad de Graves. Va a haber taquicardia, palpitaciones y diferentes grados de arritmia. Va a haber un aumento de T3 y T4. La captación de yodo radiactivo va a estar aumentado en los nódulos hiperfuncionantes. Hemos dicho que la enfermedad de Plummer se caracteriza por tener nódulos varios, ¿no? O sea, un hipertiroidismo multinodular. Los nódulos no son suprimidos por la T4 exógena. Esto es importante. Si nosotros administramos un tratamiento con hormona tiroidea, no va a suprimir la producción de hormonas en estos nódulos. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, entonces se debe realizar los mismos casos que para la enfermedad de Graves. El adenoma tóxico, también cuadro caracterizado por diferentes grados de hipertiroidismo. Clínicamente, al principio puede ser asintomático porque este nódulo no está produciendo mucha glándula. Hay un hipertiroidismo y va a haber nódulo palpable, que lo vamos a palpar en el examen físico. En la analítica vamos a tener un aumento de la triodotironina y la tiroxina. La captación de yodo radiactivo va a estar aumentada y va a haber solamente un nódulo, como hemos visto en la figura, y denominamos este caliente porque va a absorber las sustancias radioactivas. ¿No es cierto? Eso es importante en el diagnóstico. Tampoco este adenoma tóxico va a ser suprimido por la T4 exógena. Entonces no sirve la administración de T4 exógena. En el tratamiento también se debe preparar, igual que para la enfermedad de Graves, pero en el tratamiento quirúrgico no necesitamos hacer una tiroidectomía total, como a veces lo hacemos en la enfermedad de Graves y también en el adenoma o en el hipertiroidismo multinodular. Aquí solamente tenemos un nódulo, entonces identificamos dónde está el nódulo, será el lobo izquierdo, lóbulo derecho, entonces retiramos solamente el lóbulo, ¿no es cierto? O sea, hacemos una hemitiroidectomía y con eso está solucionado el problema. Dicho esto, entonces pasamos a ver lo
que es el bocio. Dentro de sus aspectos clínicos se define como bocio, como cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides. Según sus características morfológicas, se va a clasificar en bocios difusos y bocios nodulares. Según las características funcionales, entonces, también pueden ser bocios que produzcan T3 y T4 en cantidades normales, o puede ser aquellos que produzcan T3 y T4 en menor cantidad de lo normal, por lo cual se denominan ser hipotiroideos, o en otros que producen gran cantidad de T3 y T4 y son tóxicos y producen hipertiroidismo. ¿No es cierto? El diagnóstico del bocio es anatómico. Cuando ustedes ven a un paciente que llega con estas características, ya de entrada ya dice, ese paciente tiene un bocio. Ahora hay que hacer estudios para ver qué tipo de bocio, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico de bocio es anatómico. Ya sabemos que la glándula normal pesa 20 gramos en la mujer y 25 gramos en el hombre. Debido a este bocio tenemos una clasificación semiológica de los bocios por la Organización Mundial de la Salud que clasifica en grados del 0 al 4, siendo el 0A un tiroides no palpable o palpable con dificultad. El 0B, tiroides que se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. Grado 1, tiroides fácilmente palpable y visible, con el cuello en hiperextensión. Un nódulo único con tiroides normal se va a incluir en este grado. En el grado 2, la tiroides ya es palpable y además visible con el cuello en posición normal. Y el grado 3 es visible a distancia, ¿no es cierto? Como pueden ver en las figuras. Y el grado 4 es ya un bocio gigante, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente identificable. El diagnóstico de bocio también puede realizarse mediante técnicas de imagen. Y entre ellas tenemos la ecografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética a nivel del cuello. El bocio, cuando es difuso, puede ser un bocio simple o coloideo. En estos casos puede presentarse en las tiroiditis, que pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Y bocios nodulares, que pueden ser bocios multinodulares en forma difusa y uninodular. Cuando el bocio es un bocio simple o coloideo, es generalmente el resultado de la proliferación de los folículos en respuesta a la carencia de yodo. ¿Aló? ¿Aló? La dificultad para la síntesis, entonces, determina un aumento del TSH, ¿no es cierto? Como hay carencia de yodo, entonces la síntesis a nivel de la adenohipófisis va a inducir a la glándula a aumentar de tamaño y va a haber una hiperplasia para poder compensar y producir mayor cantidad de T3 y T4 y de esa manera equilibrar la homeostasis. En estos casos el tratamiento va a ser la administración de hormona tiroidea, con lo cual se va a equilibrar las necesidades de ese organismo y va a disminuir la producción del TSH
y va a disminuir también el tamaño de la glándula. Entre las tiroiditis, procesos inflamatorios de la glándula tiroides, las más conocidas tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Carvine y la tiroiditis aguda. En la tiroiditis de Hashimoto es la forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo, o sea, donde no tiene nada que ver el yodo, ¿no es cierto? Entonces tiene dos aspectos de presentación clínica, la de Hashimoto con una infiltración linfocítica y la producción de bocio. Y otro, la tiroiditis de Riedel, que está caracterizada por la forma atrófica con predominio de la fibrosis. A veces fácilmente se puede confundir esto con una lesión tumoral, con cáncer. La tiroiditis de Hashimoto es un problema de autoinmunidad, con una pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual va a generar una respuesta mediada por anticuerpos, o sea, anticuerpos antitiroideos, imagínense. Este cuadro puede presentarse en forma secundaria a una infección viral que genera una proteína que es similar a las proteínas tiroideas, y se denomina esto epítope, y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T. De ahí entonces que se produce el grado de inflamación y se forman los complejos inmunitarios de la proteína con los antitiroideos y va a producir una infiltración de linfocitos en el parénquima y en otros casos la fibrosis de Riedel que hemos mencionado. Las células foliculares presentan proteínas con complejos de histocompatibilidad de tipo 2. Se va a interactuar en forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T, ¿no es cierto?, en la reacción que hemos mencionado, y van a producir diversos grados de infiltración de linfocitos del parénquima y también de fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto tiene, en relación a su diagnóstico, primero a su prevalencia, es una patología que no es rara, ¿no? Es más o menos común. Un 45% de las autopsias de mujeres se va a encontrar y un 20% en las de los hombres. Van a presentar cierto grado de infiltración. El diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto va a ser cuando se van a estudiar los anticuerpos. Entonces, una analítica tenemos que encontrar anticuerpos antitiroglobulinas en un 60% de los casos. Y también de antiperoxidasa en el 95%. Si recuerdan ustedes, ayer cuando hemos visto cómo se producen las hormonas tiroideas, hemos visto un paso donde la peroxidasa va a oxidar y va a producir la organificación para la producción de T3 y T4. Entonces, si no hay esa peroxidasa, no se produce esa oxidación y no va a haber producción de T3 y T4 y va a haber un hipotiroidismo, ¿verdad? Otro modo de estudio, de diagnóstico, es la gammagrafía. La captación es frecuentemente normal. Y en la ecografía tiroidea vamos a encontrar
un patrón de áreas hipoecogénicas, nada muy característico. En esta tiroiditis de Hashimoto, entonces, el pronóstico va a ser bueno, dado que el hipotiroidismo es de fácil tratamiento, con terapia de sustitución con tiroxina. Damos tiroxina y aquello se va a equilibrar. Se puede lograr hasta un 30% de disminución del tamaño del bocio en los primeros 6 meses con este tratamiento. Ahora, la relación de Hashimoto y el cáncer tiroideo. La frecuencia de carcinoma diferenciado en tiroiditis de Hashimoto varía entre 0,5 y 23,7%. Eso no hay que olvidar, ¿no es cierto?, cuando veamos la parte terapéutica. La otra forma de tiroiditis que hemos mencionado, la tiroiditis de Kervain, en sus aspectos clínicos vemos que presenta dolor cervical o bocio simple. Mayor frecuencia en mujeres, una relación de 5 hombres con el hombre, 5:1. La edad de entre 40 y 50 años. Y se presenta el 5 al 6% de las enfermedades tiroideas. En su etiopatogenia, probablemente también de origen viral, con una historia previa de infección de la vía aérea superior, y está asociado más a un malestar general y dolores musculares. Y se presenta como un brote estacional en el verano. Y está en relación con el virus Coxsackie, adenovirus, influenza y virus parotídeo. Como ven, son virus bastante comunes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede tener un comienzo agudo o gradual, un dolor limitado al sector anterior del cuello o irradiado hacia la mandíbula y a los oídos. Se va a exacerbar al tragar o mover el cuello. Es bilateral, a veces inicia en un lado y posteriormente va a pasar también al otro lado. Como pródromo viral se puede presentar y con proceso de fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares que son bastante frecuentes. La glándula, la palpación es extremadamente sensible y ojo que hay presencia de adenopatías cervicales palpables. Es un dato clínico de mucha importancia. El diagnóstico. Vamos a encontrar en la analítica rangos de triiodotironina menores a los observados en la enfermedad de Graves, al no existir síntesis hormonal, ¿no es cierto? No hay formación, entonces no se va a encontrar. La relación de T4-D3 es mayor a 20. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina son negativos, a diferencia de lo anterior. Velocidad de sedimentación globular va a estar elevada entre 50 a 100 milímetros a la hora. Es un elemento muy característico y que no está presente en las otras tiroiditis. Vean ustedes, importante para su diagnóstico diferencial, la BCG. Va a haber en la analítica discreta leucocitosis y discreta anemia. El PCR va a ser francamente elevado. La ecografía tiroidea va a mostrar áreas hipoecogénicas, sensibles al paso del transductor y cambiantes con la evolución de la enfermedad asociada a la presencia de adenopatías características. Datos que deben ustedes tomar muy en cuenta. En cuanto a la medicina nuclear, la captación de yodo es menor al 2% a las 24 horas en la fase tirotóxica, entonces es poco. Es una de las pocas causas de tirotoxicosis con captación baja. En cuanto al tratamiento, es absolutamente dependiente de los síntomas que presenta el paciente.
Se pueden usar como todo proceso inflamatorio, antiinflamatorios o salicílicos. Se pueden emplear esteroides, que son antiinflamatorios más potentes. Cuando hay signos de tirotoxicosis sintomática, se va a administrar beta bloqueadores, como ya hemos dicho, el propanolol. Y en periodos de hipotiroidismo muy prolongado o severo, se puede emplear terapia con tiroxina para evitar mayores problemas metabólicos. Y la tiroiditis supurativa aguda, que es un trastorno poco frecuente y que resulta de la diseminación hematógena de microorganismos que llegan a la glándula tiroides y se quedan allá. En su clínica, el paciente viene con dolor e hipersensibilidad a la palpación a nivel de la glándula tiroides. A la palpación hay tumor inflamatorio o en uno o en ambos lóbulos. Y los pacientes van a estar con inmunodeficiencia. Y por eso que van a presentar infección principalmente con estafilococos y estreptococos, ¿no? Entonces se presenta más en este tipo de pacientes con inmunodeficiencia y deficiencia y hay que sospechar estas bacterias. El diagnóstico siempre seguimos y se va, como es un proceso inflamatorio que puede hasta tener formación de material purulento, entonces se va a realizar una punción para determinar eso y se va a llevar para la realización de estudios bacteriológicos, ¿no es cierto?, de identificación y de cultivo antibiograma. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Hay que drenar este material purulento que pudiera haber y la administración de antibióticos después del antibiótico del cultivo y antibiograma, ¿no? Con eso nos va a ir bastante bien. Eso es cuando hemos visto el bocio simple. Ahora el bocio multinodular, en su patogenia, va a tener varios nódulos que van a mostrar nódulos llenos de coloide. Puede haber degeneración quística, puede haber calcificación, hemorragia o cicatrización. El diagnóstico. Muchos de ellos pueden ser asintomáticos, otros causar apenas síntomas de compresión. Encontramos a veces bocios multinodulares muy grandes que te asustan al observarlos y pueden causar compresión de la tráquea y del esófago. Se palpan entonces nódulos varios. La función tiroidea puede estar normal porque ese crecimiento que ha tenido ese bocio puede estar equilibrando la producción de T3, T4. Y en la gammagrafía la captación es normal. Ya ha llegado a ser tan grande este bocio que va a equilibrar la parte hormonal y su gammagrafía puede tener captación normal. En otros podemos encontrar nódulos fríos, o sea que no van a captar la sustancia radioactiva. Cuando eso ocurre, en estos nódulos fríos pueden ser sospechosos de neoplasias y por eso se debe realizar punciones. Punción aspiración con aguja fina que vamos a ver enseguida. Y el tratamiento es la observación o también el quirúrgico dependiendo de cada caso. Eso en relación entonces al bocio multinodular. Pero también hay que tener en cuenta que el bocio multinodular, si dejamos muchos años, puede tener también relación con el inicio de tumores, principalmente cuando se hacen tóxicos, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que pensar para pensar en el tratamiento quirúrgico. En cuanto al nódulo tiroideo, existen los nódulos denominados hiperplásicos, neoplásicos
coloideos y quísticos. En cuanto a la anamnesis, pensando en el diagnóstico, haciendo la historia clínica, debemos preguntar a los pacientes que tienen nódulos si ha habido historia de exposición a radiaciones, que es muy importante para la asociación con cáncer. Hay que preguntar si es que hay enfermedades familiares, principalmente neoplásicas, y además de los signos y síntomas, en cual puede haber ningún síntoma y signo, puede haber síntomas de presión, de dolor, de disfagia, de disnea, de cambios de voz que nos hacen pensar en una invasión de los nervios, cambios en la característica del crecimiento. Siguiendo el examen físico, vamos a determinar el tamaño, forma y consistencia, además del dolor, la palpación de la glándula tiroides. Todos estos aspectos se deben anotar en la historia clínica. Así que también verificar la presencia o ausencia de linfadenopatía. Ya conocemos las diferentes cadenas cervicales donde buscar estas adenopatías. Y también se debe realizar la laringoscopía para poder observar cómo estarán las cuerdas vocales, si no es que están alguna de ellas de repente fijas, ¿no? Para ver si no hay invasión de nervios. También con este estudio se va a verificar si hay desviación de la tráquea, si es que hay fijación tumoral y si es que hay invasión y fijación de la piel, que todas estas características nos van a ayudar a tener un diagnóstico clínico. En muchos de los pacientes debemos realizar aspiración, como dije, con aguja fina de la glándula tiroides. La enfermedad nodular tiroidea aparece en un 30% de la población en una ecografía cervical, de los cuales un 5% pueden llegar a ser malignos. Y de estos malignos, un 80% generalmente corresponden a cánceres bien diferenciados. Este aspecto vamos a ver cuando lleguemos a las enfermedades neoplásicas. Lo que es interesante que es el tratamiento quirúrgico, la mortalidad cuando se realiza un tratamiento quirúrgico a cánceres bien diferenciados es menor al 5% a 40 años de seguimiento de estos enfermos. Esos detalles los vamos a ver más de cerca en el caso de cáncer. Entonces, la aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es útil, es una herramienta principal en el diagnóstico diferencial de los nódulos tiroideos. Vamos a ver con esta maniobra si este paciente va a requerir de cirugía o no va a requerir de cirugía. Por eso que es muy importante. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones para esa punción con aguja fina? Un nódulo solitario, la presencia o crecimiento de un nódulo durante la terapia de inhibición, o sea, cuando ya ha sido operado, y cuando hay duda diagnóstica. La obtención del aspirado bajo visión ecográfica, o sea, lo ideal es hacer siempre esta punción con guía ecográfica, principalmente dependiendo del tamaño del nódulo, ¿no? Si es muy pequeño, entonces es mejor realizarlo bajo visión ecográfica. ¿Para qué? Para optimizar la calidad de las muestras, para no tener que hacer varias punciones, sacar buen material y disminuir de forma sustancial el número de muestras insuficientes. ¿Ya?
porque la muestra que tiene que salir van a ser células. No necesitamos que sea sangre, pues la punción tiene que ser adecuada, ¿cierto? Porque el estudio que se va a tomar de esta muestra que tome, se va a realizar un estudio de citología y no de histopatología, es de citología. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides, entonces, la vía de abordaje preferida es desde la línea media. Como ven ustedes, aquí está el ecógrafo. Y la punción se realiza con jeringa desechable, cociente, la que todos los días ustedes conocen, de 10 centímetros cúbicos, y las agujas pueden ser las 19, 21, 23, 25, ¿no es cierto? Pero como su nombre dice, mejor es utilizar una aguja fina para que no produzca hemorragias y retirar solamente células. Y también se debe realizar el uso de anestésico en la piel para disminuir las molestias en el enfermo. La punta de la aguja, como ven acá en la figura, recorre el nódulo, especialmente sus bordes, y zonas más sospechosas como áreas con microcalcificaciones, como ven aquí en la figura. Entonces aquí se ven microcalcificaciones. Esta es la zona de mayor riesgo de neoplasia, cuando son microcalcificaciones agrupadas. Después de 5 a 20 segundos la aguja es retirada y el material es colocado en las láminas de vidrio, extendido y luego fijado, ¿no es cierto? Como ven en la figura. Y se coloca al frasquito. Luego de retirada la aguja se va a comprimir la zona puncionada para evitar complicaciones principalmente de tipo hemorrágicas. Y como es entonces, en estos casos, la lectura de esta citología, ¿no? Categorías diagnósticas de la punción, aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. Puede ser benigno, o sea, consideramos negativo, cuando es un bocio coloide, quistes coloides, tiroiditis subaguda, tiroiditis crónica autoinmune, no hay cáncer. O puede ser maligno, en ese caso decimos que la punción ha sido positiva, identificamos un carcinoma papilar, un medular o un anaplásico, o tal vez un linfoma, o es una metástasis de otros tumores. Determinamos que es sospechoso cuando es indeterminado en la lectura citológica. Luego puede haber neoplasias foliculares y hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular, que a veces son difíciles de identificar por el citólogo. Y se determinan que son insatisfactorios cuando la muestra es insuficiente, menos de 6 grupos de células, con al menos 10 células por grupo, y es inadecuado cuando la muestra está mal fijada, o de repente hay sangre en ella que no nos va a permitir identificar las células. Y la gammagrafía tiroidea como otro medio diagnóstico no es una herramienta de diagnóstico absoluta e indudable, y se debe correlacionar con hallazgos clínicos y punción-aspiración con aguja fina. Los nódulos tiroideos pueden ser, desde el punto de vista estructural, únicos o múltiples. Aquí vemos uno solo y aquí vemos varios. O pueden ser sólidos, como en estos casos, o pueden ser quísticos. Según su comportamiento fisiológico, pueden ser funcionantes o no funcionantes. En este caso vemos como el nódulo es funcionante, hiperfuncionante, ¿no? Nódulos funcionantes, denominados calientes a estos nódulos funcionales. Y a los que no funcionan, si vemos esta figura, por ejemplo, aquí funciona, pero aquí abajo hay nódulos. Y estos nódulos no captan, a estos se denominan no funcionantes o fríos. ¿Ya? Y estos son sospechosos, digamos, de neoplasias. Es en estos lugares donde se debe hacer la punción.
Principales indicaciones de gammagrafía tiroidea, entonces, determinar el estado funcional de la glándula. Diferenciar entre enfermedad difusa o nodular y la localización de los nódulos tiroideos. Se debe determinar el grado funcional de los nódulos, definir autonomía de los nódulos funcionantes y detección de tejido tiroideo ectópico o remanente. Contraindicación para este estudio, como se utiliza material radiactivo, es el embarazo. Bueno, ¿ya estamos en hora? Sí, doctor, la otra clase ya va a comenzar de medicina interna. Ya, entonces lo dejaremos aquí en ecografía tiroidea, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, doctor. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta